Yo pienso que la narrativa hondureña, viéndola en una perspectiva de los últimos 100 años, es una narrativa que ha logrado mucha madurez. Hay una gran variedad de formas de narrativa actualmente en Honduras. Está produciéndose muchos géneros, ¿no? Y hay muchos escritores que están experimentando. De alguna forma, el tener acceso a las nuevas herramientas que nos ha dado la tecnología, ¿no? De formas de publicar y todo, nos ha permitido dar ese paso que había unos 10 años atrás del blog a libros más complejos, ¿no? Que ya requiere una estructura distinta, y para mí eso es una muestra de una madurez de la narrativa. Creo que quizás el momento más productivo a nivel de literatura que tiene Honduras actualmente, este momento, ¿no? Quizás en las épocas anteriores, hablando de la generación de los 50, la generación de la dictadura, las generaciones anteriores de literatura, había unos contenidos mucho más formales, ¿no? Y ahorita hay una variedad, algunos no tienen los niveles quizás óptimos, ¿no? Pero a nivel de cantidad de producción, a nivel de complejidad, se está buscando, y creo que hay un buen momento en la literatura hondureña. Creo yo que el tener el acceso a las nuevas herramientas que permiten una publicación es mucho más fácil que el formato anterior, que había con mucho menos recursos, con mucho menos presupuesto. Antes, para sacar un libro, uno tenía que tener disponible 30.000, 50.000 empiras de entrada para poder. Ahora, con 50.000 empiras uno puede producir 10 libros, ¿no? Entonces eso ha permitido que haya una mayor variedad. Creo que en un principio era todavía no habíamos entendido muy bien, y hablo de mi caso particular, no habíamos entendido muy bien los requisitos que lleva una edición profesional, y ahora estamos en un proceso ya de profesionalización de esa edición. ¿En qué es lo que varía? Primero, entender el negocio del libro, entender que el libro es una industria que está supeditada a la voluntad del lector también, ¿no? A que el lector quiera consumirla, y que nos obliga como editoriales, como editores y como escritores a pensar también que no es solamente lo que nosotros queremos contar, es también lo que la gente quiere leer, ¿no? Y que no es necesariamente malo, ¿no? Porque, y hablo, por ejemplo, particularmente de un libro que a mí me sorprendió mucho cuando lo edité, porque lo edité pensando en cómo yo he sacado los otros libros, ¿no? Tierra de Narcos particularmente, y es un libro que cuajó en el lector, ¿no? Que tiene muchas erratas, tiene muchas imperfecciones, pero aún así la gente lo sabe disculpar, porque está tratando de explicar un fenómeno que todos tienen interés de conocer, ¿no? Versus otros libros que yo he sacado que hablan más de una cuestión mucho más estética, mucho más íntima, que no necesariamente es de interés más que un pequeño grupo de intelectuales académicos, ¿no? Entonces, creo que este formato nos está permitiendo, como editores y como autores, entender que hemos dejado a un lado una de las partes más importantes del proceso literario, que es el lector, ¿no? El lector no debe de someterse a la voluntad del autor, sino que es una relación, un triángulo que debe de funcionar de una manera orgánica. El editor debe tener una comunicación con el autor, y debe tener una lectura del lector que permite que la industria del libro se mueva. Yo vengo de una familia clase trabajadora, una familia con muy pocos recursos, de Comayagüela, ¿no? Y soy el típico niño que nunca cabía en un lugar. Yo soy el típico que anduvo en la banda marcial, el pelotón, el grupo de teatro, el coro, todos los espacios que podía meterse, ahí estaba metido Óscar Estrada, ¿no? Y de alguna forma esos espacios me han llevado a
a disfrutar una carrera con mucha diversidad, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar cine en el 99, ¿no? Pero ya cuando yo fui a estudiar cine ya había pasado por un activismo también en los trabajos comunitarios, en los barrios, ¿no? De formar cooperativas, de formar grupos de patronatos, de formar talleres de arte con niños, y esas herramientas son las que me permiten poder a mí aplicar en el cine. Y luego, si yo te coincido, todo lo que yo hago tiene que ver siempre con narrativa, siempre tiene que ver con ese interés intrínseco de contar historias, y porque a nivel que yo las cuento las voy entendiendo también. Entonces ha sido siempre como un interés de querer entender qué es lo que me rodea, por qué estamos donde estamos, y a nivel también búsquedas personales de por qué soy quien soy, ¿no? Y todos los complejos y traumas que pueda uno tener. La narrativa me ha permitido poder explicarlos y poder entenderlas. Entonces, con el cine yo caigo al periodismo, con el cine yo paso a la literatura, con el cine yo paso a la edición, ¿no? Y es un recamino que estoy haciendo en ida y vuelta, porque de alguna forma todos son una misma urgencia de tratar de darle sentido a este país que pareciera tan arbitrario y tan inestable y difícil de explicar, pero tiene sentido, y tiene sentido histórico. Y esa es otra de mis pasiones también, la pasión que tengo yo por la historia. Sin ser historiador, también soy un estudioso de la historia del país. El camino de la novela invisible, que fue mi primer trabajo literario, mi primera novela, ¿no? La publiqué en el 2012, ¿no? Son dos procesos distintos. Primero es cómo se escribe Invisibles, cómo llega Invisibles. Invisibles fue mi guión de tesis de largometraje en la Escuela de Cine de Cuba. Yo escribí ese guión además con los mejores asesores que la Escuela de Cine me podía dar, ¿no? Personas de la altura de García Márquez, por ejemplo, me dio clases a mí en la Escuela de Cine, ¿no? Y tenía el guión. Estamos hablando de que salí de la escuela en el 2002, 2003. Cuando llegué a Honduras me di cuenta que no había dónde producir esa película. El país no daba las condiciones en ese momento para hacer cine. Entonces, ya viviendo en New Orleans en el 2001, 2002, es que yo decido, bueno, pues si yo tengo este trabajo aquí, voy a hacerle una novela. Y comienzo ese proceso de adaptar el guión cinematográfico a una novela que me permite incorporar otro tipo de reflexiones que no estaban en el guión original. Terminé la novela originalmente en el 2003 y luego no tenía dónde publicarlo, ¿no? El tiempo pasó, finalmente en el 2012 yo me entero, viviendo en Estados Unidos, me entero de esta plataforma que está comenzando Amazon a promover para las autopublicaciones. Y yo ya había cotizado lo que costaba publicar la novela en Honduras. Costaba 30,000 empiras, 35,000 empiras, era lo que me cobraban por sacarlo. Y entonces recuerdo que vendí mi moto para poder hacerlo. Yo andaba una motocicleta, una 750, la vendí y dije, voy a publicar mi libro. Pero en ese proceso dije, no, ¿por qué voy a gastar yo 35,000 empiras publicar un libro que después voy a tener ahí por montones abajo de mi cama regalándolos porque nadie me lo va a comprar, ¿no? Entonces decidí ahí montar Casa Sola. Entonces ese dinero, en lugar de sacar un solo libro, hice todo el aprendizaje, porque fue todo un aprendizaje de entender cómo funciona la industria del libro, cómo funcionan estas herramientas, y comenzar ahí este proceso que ya llevo 10 años de editar. Hemos editado más de 50 libros de muchos autores de Centroamérica, y míos llevo ya 6 libros. 2013 publico mi siguiente libro, que se llama Honduras, Crónicas de un pueblo golpeado, que fueron mis notas de campo, casi un trabajo antropológico que hice sin saber que estaba haciéndolo, durante el golpe de Estado de 2009, en aquel momento donde no había un cerco mediático, ¿no? Después del golpe de Estado, y las opciones que teníamos era publicar en Facebook. Entonces yo escribía mis notas y las publicaba, las subía en Facebook, y generó interés en muchos lectores. Hubo personas incluso que lo traducían al inglés,
para poder tener esa comunicación. Habían blogs que en ese momento estaban interesados en reportar qué es lo que estaba pasando en Honduras, porque yo asumí el rol durante el golpe de Estado de periodista ciudadano, ¿no? Un género que yo no conocía, hasta ese momento me doy cuenta que existe. Me hice una credencial de prensa y andaba en mi carro cubriendo todos los relajos del golpe de Estado, ¿no? Fui a Lauca, recibí gas, recibí tolete, dentro de una curiosidad de poder contar lo que estaba pasando, siempre con una visión crítica, porque eso siempre he sido bastante crítico de lo que está pasando en el país, de los líderes políticos del país, ¿no? Y también con todo el cariño que logramos tener en ese momento para ese momento específico de la lucha hondureña. Este libro lo publiqué en el 2013, casi tal cual se escribió. Ya en ese proceso vamos avanzando con la editorial. Ya para el 2014, 2015 yo tengo listo ya una colección de cuentos que se llama El Dios de Víctor y otras herejías, ¿no? Recuerdo que con esa colección de cuentos yo le pido al poeta Rigoberto Paredes que si puede revisármelos, ¿no? Que si puede leerlos. Y me dijo, sí, hombre, dame una botella de vodka y yo te los leo. Me dijo. Y yo, bueno, además porque Anarela, ya sabía que Anarela era súper protectora, que no quería que uno le diera vodka al poeta. Entonces le dije, mire, poeta, pero se vaya a enojar Anarela. No me hagas caso, dame la botella, yo voy a leer tu libro. Me dice, bueno, así lo hice. Le di la botella al poeta, ¿no? Vodka Absolut, que era el que le gustaba. Y después que lo termina de leer, el poeta Paredes llega y me dice, yo no sabía que vos escribías, ¿no? Y me hizo una muy bonita introducción de ese libro. Es un libro además que me permitió jugar un poco con la literatura, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento ahí que se llama El infierno de Juan, que es una adaptación de la guerra del 24, estoy imaginando la guerra del 24, pero estoy contando la Divina Comedia, ¿no? Y la caída al infierno de mi personaje, ¿no? La entrada en el infierno, entonces la estructura de la Divina Comedia. Ya en ese momento, y a partir de ahí, gracias también al poeta Paredes, que comienzo mi búsqueda con entender quién era Juan Ramón Molina, ¿no? Sí. Que es cuando saco el libro El pescador de sirena, producto de una primera entrevista que la publiqué también en algún momento en mi blog que hice el poeta Paredes, que me empezó a explicar quién era Molina. Yo quería entender un poco de dónde surge el mito, porque yo creo que el gran problema es que tenemos una idea superficial del poeta Molina que lamentablemente en el país nunca hemos explorado lo suficiente. Entonces, tuve la suerte de conocer y tener en ese momento, y ahora son buenos amigos míos, de grandes estudiosos de Rubén Darío, ¿no? Y a través de ellos yo voy conociendo también esa generación de escritores y la visión que tenía en esa generación, que era una visión muy colectiva también de la creación. Yo incluso la comparo mucho con esa generación de Molina, de Turcio, de Darío, ¿no? de cambio del siglo XIX al siglo XX, muy parecida a la generación actual, cambio del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Con las diferencias históricas que tenemos, ¿no? Y así voy entrando, ya los últimos libros ya son libros que yo busco tener ya una profesión mucho más, darle más sentido al trabajo narrativo, si bien siguen siendo libros que buscan ese mismo interés, ¿no? Contar cómo llegamos a donde estamos actualmente. Tierra de Narcos es eso precisamente, es cómo llegó el país a convertirse en el puente de narcotráfico que es ahora, y también el otro libro que es Héroes y Villanos del Golpe de Estado, que son más entrevistas de los personajes que fueron claves en ese proceso de crisis del 2009. Con Tierra de Narcos, yo tenía mucho temor de publicar ese libro, ¿no? Es un tema bastante complejo de retratar, es un tema que hay temores razonables de poder tocar intereses, ¿no? Pero también hay muchas
mucha desinformación alrededor del tema del narcotráfico en Honduras, ¿no? Desinformación intencional, desinformación también circunstancial, ¿no? Hay mucho interés de las personas que están vinculadas al narcotráfico a desinformar alrededor de qué es lo que realmente ocurre cada día. Entonces, en el 2016 yo comencé a trabajar, fundé un periódico. Un amigo me contrató para que le ayudara a fundar un periódico que se llama elpulso.hn, y comienzo yo a través de ese periódico a explorar cierta información que estaba en hemeroteca pero que estaba dispersa, y darle forma para contar la historia de los esposos Ferrari, de Wilfredo Leva Cabrera, ¿no? De la misma extradición de Ramón Mata Ballesteros, ¿no? Y como yo saqué esos artículos en el periódico, llegaron a alguien que estaba vinculado en el mundo del narcotráfico, y esa persona me contactó y me dijo: quiero darte una entrevista para contarte qué pasa en el narcotráfico a partir del 2000, que es cuando esa persona comienza a meterse. Esa fue mi fuente principal. Tuve esa entrevista casi 4 años guardada, ¿no? Porque primero tenía temor de que él pensara que yo iba a hacer dinero con el libro, y que él quisiera de alguna forma vincularse con ese proceso. Luego también temor de que hay nombres y todo, ¿no? Y la tentación de querer ocultar ciertos nombres por temor al poder que puedan tener todavía, ¿no? Es bastante grande. Pero concluí de que era un libro que, si yo tocaba un nombre, mejor no lo publicaba. No, era un libro que tenía que sacarlo como iba, porque de lo contrario ya era un libro que perdía esa dimensión que tiene. A mí me sorprendió mucho cuando lo saqué que haya tenido la aceptación que tuvo, ¿no? De alguna forma yo esperaba que Tierra de Narcos iba a tener el efecto que han tenido los otros libros que yo he leído, que son leídos por un pequeño grupo y no pasa nada, ¿no? Y de repente se volvió viral, fue pirateado, es un libro que llevamos el lote a la biblioteca y ese mismo día se acaba, ¿no? Y no es tanto calidad literaria como interés de la gente de conocer el tema, ¿no? Interés de la gente de conocer cómo es que funciona el narcotráfico, cómo se acerca el policía, cómo se acerca el alcalde, cómo va construyendo esta red tan importante para el narcotráfico, ¿no? Y a partir de él también yo voy explorando, tratando de explicar también este fenómeno, porque tiene relaciones históricas, ¿no? Hay causales económicas, causales históricas, causales geopolíticas que nos tienen como estamos actualmente. No es solamente porque los hondureños seamos más propensos a caer en la corrupción, hay razones históricas que nos tienen donde estamos ahorita en el tema del narcotráfico. Y de ahí fue el paso con Penguin, que va a ser con el sello Grijalbo, que vamos a sacar el libro. Pensándolo en esa edición, pues una primera edición, quieren tantear a ver cómo resulta hacia el mercado latinoamericano, porque lo que dicen es que lo que yo estoy contando ahí es parecido a lo que está ocurriendo en Costa Rica, es parecido a lo que ha ocurrido en Colombia, ¿no? Con las distintas características económicas y políticas, pero es un fenómeno latinoamericano. Y que creen entonces que el libro pueda tener un interés en México y en el resto de Centroamérica y Colombia, para empezar. En 10 años, cuando pienso en el panorama literario, pienso en el panorama también cinematográfico, ¿no? Porque hay que recordar que también, aparte de escritor, yo también soy cineasta, ¿no? Yo también soy guionista, y de alguna forma estoy también ya regresando a los guiones cinematográficos también con La Condesa y otros guiones que he escrito para cineastas hondureños. Yo espero que logremos encontrar que la industria cinematográfica, que tiene sus propias características también bien interesantes a nivel hondureño, logre reconocer la narrativa hondureña como una fuente importante.
¿no? Como una fuente que puede servir para lograr construir esto que tanto hace falta, que el imaginario, la construcción de un imaginario nacional. No desde los símbolos y de los próceres patrios que nos venden a nivel político las clases dominantes, sino desde esos símbolos y culturales también que la literatura tiene 100 años de estar explorando en el país. Entonces, yo espero que dentro de 10 años encontremos una relación mucho más estrecha entre la literatura, el mundo literario y el cine hondureño, que también está arrancando actualmente gracias a la ley de cine, gracias a las iniciativas como la Dirección General de Cine y todo, que con sus defectos y todo, que hay que ir corrigiendo en el camino, son un esfuerzo que vienen de la industria y que va a significar un cambio a nivel centroamericano. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, la calidad de las producciones literarias y cinematográficas de países como Guatemala, me doy cuenta de que estamos todavía bastante lejos de lograrlo, pero que podemos lograrlo, que tenemos el material para hacerlo. Y espero que dentro de 10 años habremos alcanzado estar más cerca, por lo menos, de la característica del mercado guatemalteco. Yo no llego al cine, de hecho yo surjo del cine. El recorrido con la literatura es un recorrido que hago en un momento en el cual no había condiciones para la producción cinematográfica en el país, ¿no? Yo cuando llego al país en el 2003, 2004, había 3 películas que se habían hecho en el país, ¿no? Estaba Anita la cazadora de insectos, el Almas de la medianoche y No hay tierra sin dueños. Eran las 3 películas y no había perspectiva tampoco yo no sabía quién estaba haciendo cine. Comienzo a trabajar con Katia Lara en Terco Producciones, hicimos algunos cortos, ¿no? 72 horas, que eran más llegados al mundo del desarrollo y al mundo de salud sexual y reproductiva, ¿no? Estos 2 guiones que trabajamos con ella. Trabajé radionovelas en esa época también, hice 8 radionovelas, ¿no? Algunos con proyectos con jóvenes de condiciones de riesgo, para a través de los proyectos de radio que lograran entender también que hay posibilidades más allá de lo que el barrio te ofrece, ¿no? De lo que las condiciones de clase te limitan. Y luego hago el recorrido de la literatura. Siempre había un reclamo de mis amigos del cine de que yo no estaba escribiendo guiones, ¿no? Y que por qué no estaba escribiendo más guiones, pero estaba escribiendo libros, estaba escribiendo novelas, trabajando, leyendo mucho, porque yo creo que algo importante que yo hago entre el 2013 y el 2011, que me voy para Estados Unidos, y el 2021, es que yo leí mucho, ¿no? Y he leído la literatura temprana hondureña, autores que yo no sabía que existían, y siento vergüenza de haber dicho que pensaba yo que era un cineasta, un escritor, un narrador hondureño, y no conocía quién era Enrique Gómez Carrillo, por ejemplo. No conocía realmente las fábulas de Luis Andrés Zúñiga, estudiarlas, comprenderlas. Entonces, cuando yo regreso ya al cine en el 2019, gracias a Mario Ramos, que básicamente me dice, haceme un guión, quiero hacer una película, pero no puedo hacer el guión, ¿no? Y me da ciertos pies forzados con los cuales puedo trabajar, que tienen que ver con el asunto económico, ¿no? Los pies forzados nuestros siempre son económicos. Y luego con Matthew Coda también comenzamos a trabajar otros proyectos, y a partir de ahí yo digo, bueno, pues sí, que ahora sí hay cine, ahora sí hay un espacio donde yo puedo comenzar a trabajar este tipo de producciones, ¿no? Michael Bendek le hice también un guión que luego nos dimos cuenta que es demasiado caro. Ese guión que yo le escribí está buenísimo, pero es imposible producirlo en Honduras porque no se puede conseguir la plata, ¿no? Y aquí el mercado nos limita mucho en ese sentido. Y ahora estoy trabajando
en un proyecto donde estoy uniendo todos estos elementos para construir un libro que explique la historia del cine hondureño, ¿no? Porque creo que el gran problema es que cada cineasta viene a descubrir el agua caliente en el cine hondureño, ¿no? Entonces ya hay, al igual que la literatura, ya tenemos 2 generaciones de cineastas, por lo menos, que hemos pasado problemas parecidos, ¿no? Y esto es algo que yo he encontrado estudiando el cine de los últimos 50 años, es que todas las producciones han tenido los mismos problemas y cada una ha tenido que resolverlo de manera distinta, ¿no? Con la creatividad que te da el cine, y ese aprendizaje de cuáles han sido los problemas, cómo los hemos resuelto, es el capital que tenemos como cineastas, como productores, como artistas hondureños. Entonces poder sacar este libro que estoy trabajando y que sirva para los nuevos cineastas y los viejos cineastas de poder entender cómo resolvimos estos problemas antes, ¿no? Que ya no tengamos que volver a inventarlos, ¿no? Y que nos permita ahora inventar otras cosas que tenemos adelante y que no hemos enfrentado todavía, como por ejemplo narrativa. Creo que el gran reto del cine actual ya no es la producción, ya no es tanto la plata, como encontrar la narrativa que nos permita salir del espacio local.